la pensión de invalidez? ¿Quiénes tienen derecho a ella? ¿Cuáles son los requisitos necesarios para acceder a esta pensión? Bueno, la pensión de invalidez es una prestación económica que se encuentra establecida en la Ley 100 de 1993. Esta pensión de invalidez, digamos que su raíz principal está en el artículo 38 y siguientes de esa ley, ¿sí? Se trata de una prestación económica en la que acceden las personas que están en un estado de invalidez, ¿sí? Y debido a ese estado de invalidez, pues el sistema de seguridad social les otorga esta prestación económica, ¿sí? Esta pensión de invalidez, quienes tienen acceso, y les voy a hablar de las personas que tienen la invalidez, el estado de invalidez que les digo de origen común, estas personas serán las que tendrán el derecho siempre pues que se cumplan con unos requisitos que establece la ley que les acabé de mencionar, que es la ley 100, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos requisitos para que nosotros podamos acceder a esa pensión de invalidez? Básicamente son dos grandes requisitos, ¿sí? Dos muy importantes requisitos. Entonces, el primer requisito es que la persona se encuentre en un estado de invalidez. Cuando una persona se reconoce o se establece que está en un estado de invalidez, cuando esta persona, digamos que en un proceso de calificación, ¿sí? Mediante un dictamen, se establece que del 100% de su capacidad laboral perdió por lo menos el 50% o más. ¿Sí? Es decir, que en ese examen que se le hace a la persona se diga que esa enfermedad generó en esa persona la pérdida de la capacidad laboral de esta persona, ¿sí? Y que esta pérdida fue del 50% o más. Ese es el requisito más importante, ¿sí? Y el segundo requisito es que la persona tiene que tener unas cotizaciones en el sistema de pensiones, ¿sí? No es solamente con el hecho de que la persona, digamos, haya o en este momento se encuentre en esta situación de invalidez, sino que adicionalmente tienen que acreditar unas semanas. ¿Cuántas semanas son? La norma dice que deben ser 50 semanas en los últimos 3 años antes de la fecha en donde esa persona empezó o pues ya se le estructuró esa enfermedad. Es decir, si por ejemplo la persona, digamos su enfermedad, su 50% de pérdida de capacidad laboral, lo empezó a padecer en el 2020, por ejemplo, entonces tomamos del 2020, nos vamos 3 años atrás, es decir, al 2017, y entre el 2017 y el 2020, dentro de esos 3 años, esta persona debe de haber cotizado por lo menos 50 semanas. ¿Listo? Son los dos requisitos. Si la persona tiene una pérdida de capacidad laboral de origen común y no cuenta con esas semanas, no va a poder acceder a esa pensión. Es importante que tengan en cuenta esto. Por eso es la importancia de aportar a el sistema de seguridad social en pensiones. Muchas personas dicen, no, pero yo ¿para qué cotizo si yo creo que yo no me voy a pensionar por vejez? Bueno, aunque eso, digamos, no voy a como a explicarles porque eso no es así, pero más que eso, hay que pensar que el sistema de pensiones está dirigido no solo para la vejez, sino también para la invalidez. Cuando nosotros estamos haciendo aportes, cuando ese trabajador está haciendo aportes, ese independiente está haciendo aportes, pues esa persona está también cubriéndose de que si le llega a pasar una invalidez, una situación, un accidente, una enfermedad que le implique la pérdida del 50% de su capacidad laboral, va a contar con esta prestación económica siempre que cumpla con las 50 semanas en los últimos 3 años antes de la estructuración de la enfermedad. ¿Listo? Ahora, hay unas pequeñas excepciones. Cuando se traten de menores, personas que sufren el accidente y que la estructuración de su enfermedad se da cuando son menores de 26 años, ¿sí? La norma inicialmente hablaba de 20 años, pero bueno, la Corte Constitucional ya lo equiparó y dijo que es a 26 años porque es la edad que se considera de alguna forma como esa primera etapa joven. Bueno, 26 años. Entonces, si la persona al momento de la estructuración de esa enfermedad, de esa pérdida de capacidad laboral, contaba con menos de 26 años, esta persona no tendrá que acreditar 50 semanas en esos 3 años, sino que deberá de acreditar solamente 50 en el último año, perdón, 25 en el último año, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso. Si es una persona menor de 26 años, ¿sí? En el último año, no en los 3 años, sino en el último año deberá de acreditar
las semanas que les digo, que son 26 semanas. ¿Listo? Entonces, repito, si la persona, digamos, es mayor de 26 años, esta persona tendrá que acreditar en los últimos 3 años 50 semanas. Pero si es menor de 26 años, esta persona tendrá que acreditar en el último año 26 semanas. ¿Listo? Y hay otra excepción, que es que si la persona tiene un cúmulo grande de cotizaciones, es decir, la persona ya lleva cotizando hace mucho tiempo en el sistema y sufre la invalidez, si esa persona llega a tener más de 975 semanas cotizadas, hablamos en el caso de las personas que se encuentran en Colpensiones, estas personas no deberán de acreditar 50 semanas en los últimos 3 años, sino que en esos 3 años, deberán de acreditar 25 semanas. ¿Listo? Entonces, en conclusión, ¿cuáles son los requisitos para acceder a la pensión de invalidez? Entonces, debemos tener un dictamen que establezca la pérdida de la capacidad laboral del 50% o más. Y segundo, debemos de acreditar unas semanas, que la regla general es que en los últimos 3 años antes de la fecha de la estructuración, pues entonces tengamos esas 50 semanas. ¿Listo? Todos los trabajadores o los afiliados al sistema que cumplan con esos dos requisitos pueden acceder a esa pensión de invalidez. Y si ya la persona tiene una enfermedad o un accidente de origen laboral, ya no será esta pensión de invalidez, por supuesto está, pero ya no la asumirá el sistema general de pensiones, sino que la va a asumir el sistema de riesgos laborales. ¿Listo? Entonces, eso es lo importante que deben tener en cuenta de la pensión de invalidez. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualice ese video.